Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los que nos están escuchando por la radio. Que el Señor los acompañe y los bendiga siempre. Esta mañana estoy contento de estar con ustedes desde una parte diferente, compartiendo la palabra de Dios. También quiero aprovechar para hacer una invitación a todos aquellos principalmente que nos escuchan a través de la radio, porque acá en el templo ya fue anunciado, pero quería invitar muy especialmente a todos aquellos que nos están escuchando para el próximo viernes a las 21 horas. Será el cierre del programa Magazine 106, será el programa en vivo aquí en Islas Malvinas 857 de la ciudad de Neuquén, donde habrá partes especiales y también tendremos un bautismo. El bautismo de Nahuel entregará su vida a Cristo y estará también dentro de este programa especial por el cierre del ciclo de 2016 del programa Magazine 106, el viernes a las 21 horas, que conduce nuestro hermano Arnaldo Menso. Bien, hermanos, Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si en esta mañana yo hago una pregunta, creo que todos van a levantar la mano y algunos hasta las dos manos. ¿A quién no le gusta recibir buenas noticias? Creo que a todos nos gusta recibir buenas noticias. Por lo menos a mí me encanta cuando son buenas noticias. O sea que cuando uno habla con un familiar, con un amigo, lo primero que está esperando son las buenas noticias. Principalmente aquellos que estamos lejos de la familia, que tenemos algo así como 1500 kilómetros de distancia. Entonces uno cuando habla siempre espera las buenas noticias. Y cuando yo tenía 8 años, mi padre nos llevó a ver una carrera importante, una de las carreras más importantes que yo comenzaba a ver como chico, con apenas 8 años, que era la Fórmula 1 mecánica nacional, una categoría que ya desapareció, donde eran autos muy grandes, con motor Tornado, motor Falcon, Chevy y autos de fórmula. Y bueno, para alegría mía, ganó Luis Rubén Di Palma, el loco, un corredor al que siempre seguí y siempre tengo mi corazoncito por los Di Palma. Pero ese año no era la noticia más importante. La noticia más importante, año 1972, estaba por venir. Un par de meses más adelante estaba por venir la noticia más importante de ese año y tal vez de mi vida. Y mamá estaba embarazada, esperando un hermanito, una hermanita. No sabíamos lo que esperaba porque en esa época no estaban las ecografías, donde ahora a los pocos meses ya sabe qué nombre le van a poner, qué sexo tiene. En esa época era todo una caja de sorpresa. Hasta que no aparecía, no se sabía si era nene o nena. Y en esa disyuntiva estábamos todos en la familia. Por eso a veces ustedes van a encontrar que por ahí encuentran nombres medios extraños, que son más de
de mujer, pero le han puesto una O al final. Seguramente deben haber estado esperando una nena y al final le quemaron los papeles y el nombre que tenían preparado para la nena se lo transformaron al masculino. Y en ese tiempo, como les dije antes, estábamos toda la expectativa. Un día mamá se fue a internar y nosotros quedamos a cargo de nuestra abuela. Y como todos gurises nos fuimos a jugar ahí con los vecinos de mi abuela, que a la vez también eran compañeros de la escuela. Pero de pronto apareció mi abuela y nos trajo la gran noticia. Nos dijo, tienen una hermana. Se había develado la incógnita de 9 meses y teníamos una hermana. Mi hermano y yo éramos 2 varones, así que teníamos una hermanita. Y bueno, yo hasta el día de hoy recuerdo mi corazón latiendo de alegría. Y bueno, salimos corriendo porque pronto pasaría papá para ir a conocerla. Así que nos fuimos con papá a conocer a nuestra buena hermana. Esa fue una muy buena noticia que recuerdo y que es una de las mejores noticias de mi vida. Pero también en la vida no todo es color de rosas, no todos son buenas noticias. Hay noticias que nos llenan de tristeza, de amargura, y tal vez la peor noticia que recibí fue cuando a mi padre le diagnosticaron mal de Alzheimer. Tal vez esa fue la peor noticia que recuerdo. Porque al principio pensaba, justo esa enfermedad, justo a él que se la pasaba leyendo, ensayando el cerebro, justo pensaba mal de Alzheimer. Pero costó mucho al principio poder adaptarse a la enfermedad, poder, como se dice, convivir con la enfermedad. Porque, como todos saben, tienen distintas etapas y la etapa más difícil es la parte agresiva, y se los puedo asegurar que es la parte más difícil que tiene la enfermedad. Hasta que pasaron las etapas, hasta que llegó el desenlace fatal que fue a principio de este año. Y de estas cosas, de noticias tristes, creo que no les voy a contar nada nuevo, porque todos en algún momento de nuestra vida recibimos noticias tristes, unas más que otras. A veces algunas nos amargan y cuando nos ponemos a pensar y digo, ¿y para qué me amargo por esto si esto no es nada en comparación a tal cosa? Pero, ¿no es cierto? Siempre uno se amarga, ¿no es cierto?, cuando recibe malas noticias. Y la palabra de Dios también tiene noticias para nosotros. Y vamos a encontrar buena noticia, malas noticias. Y ambas noticias tienen que ver con nuestra situación actual y con el futuro. O como se dice generalmente, una de cal y otra de arena. Y cuando suceden estas cosas, generalmente nos preguntamos, ¿qué noticia querés que te dé primero? Y todos empezamos, y dame la mala primero, porque siempre tenemos la esperanza de que lo que viene sea mucho mejor que la mala noticia, ¿no es cierto? Que haga una suerte de neutralización con esa mala noticia. Así que en esta mañana no voy a hacer la excepción, voy a empezar por la mala noticia. Y es una noticia casi malísima.
Leyendo el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 3, 22 y 23, nos dice, perdón, acá tengo mal el versículo. En Pablo, acá no encuentro el capítulo, dice, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esta declaración es terrorífica para nosotros. Es una declaración desalentadora que no tiene prácticamente esperanza, donde esta noticia dice que no hay excepción, todos pecaron. Todos pecaron y es una afirmación categórica, no nos da opción a otra cosa. Y yo puedo decir, yo soy bueno, me porto bien, y bueno, o muchas veces como decimos, cuando vemos a una persona, decimos, este es buenísimo, este ya tiene el cielo ganado. Pero aquí, por más argumentos que nosotros comenzamos a poner, acá nos dice, todos han pecado. Urbano nos dice, todos han pecado. O sea que todos somos pecadores. Y con este versículo por ahí entra la controversia, porque muchos no están de acuerdo, muchos quieren resistirse a esta palabrita, todos han pecado, con argumentos como mencionamos antes, que dicen no puede ser verdad, si yo nunca le hice mal a nadie. ¿Por qué todos pecaron? Yo nunca hice mal a nadie. Siempre he tratado de ayudar al necesitado, he sido un buen ciudadano, yo no soy delincuente. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Pero acá, por más argumentos que yo vaya poniendo, podemos poner la frase que uno quiera, pero acá nos dice que todos pecaron. Y cuando dice todos, me incluyo también a mí. No es que al decir todo estoy sacándome la responsabilidad y diciendo, bueno, ustedes, no, todos. Vamos a analizar una situación X, en la opinión del vecindario, de un chico llamado Juan. Puse Juan por poner un nombre. Y dice que Juan era un chico bueno, un chico que ayudaba a cuidar una anciana, mientras todos los compañeros se iban a divertir, a jugar, a hacer otras actividades placenteras, él estaba fiel al lado de esta señora. Le hacía las compras, mantenía el jardín, la acompañaba al hospital. O sea que era el chico ejemplar del barrio. Todos los vecinos lo admiraban, lo plagaban de elogios y todos decían, qué bueno que es Juan. ¿Cuántos jóvenes tendrían que imitarlo a Juan? Él es realmente un ejemplo, decían. Pero nadie sabía cuál era la verdadera intención de Juan. La verdadera intención de Juan era quedarse con las propiedades que tenía esta anciana, que ella le había prometido que se las iba a dar. Ese era el objetivo que tenía Juan. Por eso, ¿cuál era el verdadero motivo? ¿Era el motivo noble que pensábamos
que pensaban los vecinos. En cierta forma, estaba haciendo una excelente obra, pero en el fondo era semejante a cualquier humano plagado de egoísmo, de individualismo, que alimentaba la naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza hacia el mal. Y en el caso de Juan vimos las obras que con los ojos humanos parecían excelentes, y en el camino a Cristo, en la página 59, nos dice: todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y pecado. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y pecado. O sea que sin Cristo no podemos hacer buenas obras. De corazón, ¿no es cierto? Podemos hacer obras en apariencia buenas. Pero vamos a ver en Romanos 6:23, la primera partecita nomás, donde dice: porque la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de lo más triste y fatal que nos puede ocurrir, que ocasiona el pecado. Lo más fatal, ¿no es cierto?, que ocasiona el pecado. Y para ver cuán fatal es, podemos referirnos a un dicho muy popular que dice: todo tiene solución, menos la muerte. O sea que es tan fatal, ¿no es cierto?, la muerte, y acá dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si seguimos el análisis, todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. En consecuencia, tenemos hasta aquí pocas esperanzas, ¿no es cierto? Porque la muerte es una consecuencia directa del pecado. Y cuando hablamos de la muerte, podemos hablar de la muerte natural, la muerte que vivimos todos los días, pero también podemos extenderla a otro tipo de muerte. Lo que decimos está muerto en vida. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos esperanza, cuando estamos viviendo una vida sin sentido, una vida cargada de culpa, que no tenemos paz, podemos estar lo que llamamos muerto en vida. Tan difícil es nuestra situación que encima no nos podemos justificar delante de Dios, porque diríamos, nos justificamos delante de Dios, hacemos buenas obras, guardamos los mandamientos, y ya con eso estaría justificado, ¿no es cierto? Pero Romanos 3:20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo acá no puedo hacer nada, por más que haga lo que haga, no me puedo justificar. Las obras, la ley, me muestra mi situación, en la situación que yo me encuentro en este momento. Y vamos a ver qué nos dice Elena G. White también en El Camino a Cristo, en la misma página 59. Dice: el que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos, por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Nos dice
que por más que yo haga esfuerzos, no puedo llegar a ser santo por mis propios esfuerzos, por mis propias obras. Entonces, me tendré que preguntar, ¿cómo puedo ser salvo? Porque hasta aquí parece algo imposible. Todos los caminos que he tratado de llegar, a ningún camino pude llegar. Siempre me encontré con algo que me falta, algo que no puedo hacer yo. Y si yo en este momento termino el sermón y ustedes se van de aquí todos desesperanzados, sin ninguna esperanza, porque hasta aquí lo único que tiré, como dirían los chicos, usted está tirando pálidas únicamente, no tira ninguna buena, o no tira ningún centro, como se dice también. Pero vamos a ver la buena noticia. Esa buena noticia, leemos Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está la muy buena noticia, y es que podemos ser justificados únicamente por Cristo. Y en este pasaje podemos encontrar 4 claves. La palabra justificados. ¿Qué es justificados? Esta palabra dice que viene del griego dikaioisimenoi, una palabra bien criollita, fácil de pronunciar. Esta palabra no nos está significando que Dios nos perdona así nomás, que directamente nos dice, bueno, te perdono, ya está. No, sino que en esta palabra Dios nos declara justo, y a quien se arrepiente ya no le imputa ese pecado, lo declara justo, dándole al creyente una nueva y mejor calidad de vida. Gratuitamente, qué linda palabra, gratuitamente. O no nos gusta cuando nos dicen, tenés algo gratis, un regalito gratis. ¿Quién no le gusta? ¿Quién dice, yo no lo quiero? Todo enseguida vemos a ver qué es si es lindo y es gratis. Y Cristo nos ofrece la salvación totalmente gratis. Es un regalo. No es algo que yo tengo que hacer méritos, no es algo que yo tengo que depositar determinado dinero, que yo tengo que pasar 20 días sin comer, sacrificándome en algunos aspectos. No, dice que es gratis. Pero antes vimos que la paga del pecado era la muerte. O sea que hay un paso previo, para nosotros es gratis. Pero Cristo tuvo que morir en la cruz para que esa salvación sea gratuita para nosotros. O sea que a Dios no le salimos tan baratos. El regalo que nos da Dios no es tan barato. Tuvo que entregar a su Hijo único, unigénito, para que todo el que crea no se pierda y tenga vida eterna, ¿no es cierto? O sea, para que nuestra salvación sea gratis, a Dios le costó su Hijo, y a Cristo le costó pagar todo ese martirio que tendríamos que haber pasado nosotros. En el camino a Cristo, también Elena White, en la página 60, nos dice: no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito de Dios que se recibe por fe. O sea que lo recibimos por fe.
O sea que en lo que a mí respecta, no puedo hacer nada si no lo hago tomado de la mano de Cristo. Solamente tomado de la mano de Cristo, aceptando a Él, por Él voy a recibir la salvación. Gracia es una expresión que aparece alrededor de 150 veces en el Nuevo Testamento y San Pablo la utiliza alrededor de 100 veces. Y el apóstol usó esta palabra para referirse al gran amor de Dios que tuvo por los pecadores, que, como dijimos antes, al morir en la cruz nos salvó de la condenación que teníamos nosotros. Es Dios quien tomó la iniciativa para salvarnos y ampararnos como pecadores. O sea que no hay mérito alguno en nosotros, sino en el infinito amor que tiene Dios para nosotros, que es la gracia de Dios. Redención, y viene del griego apolistroseos, y da la idea de rescate, de liberación mediante el pago. El rescate que en la antigüedad pagaban a veces los amos para salvar a un esclavo, para liberar a un esclavo. Y nosotros, en términos, somos esclavos, esclavos del pecado. Y eso nos recuerda una vez más la condición que tenemos nosotros como esclavos del pecado. Y el valor del rescate material o financiero, como dijimos antes, fue elevadísimo para Dios. En el deseado de toda la gente, Elena G. de White nos dice: nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Hasta que no estemos delante del trono de Dios, acá nos dice clarito que no vamos a poder comprender el costo que tuvo esa redención, el costo que tuvo esa liberación del pecado. No lo vamos a comprender, por más que nosotros por ahí nos imaginamos y decimos que nos queremos poner en la mentalidad o en el sentimiento que sintió Dios, no lo vamos a sentir. Solamente dice que en ese momento vamos a comprender el costo que tuvo que pagar Dios para redimirnos. Hermanos, si vemos la mala noticia que nos dice que todos pecamos y que el pago del pecado es la muerte, más todavía, es imposible que el ser humano pueda salvarse por sus propios méritos u obra. Sin embargo, tenemos la buena noticia que nos dice que somos o que podemos ser justificados gratuitamente a través del rescate que pagó Cristo por cada uno de nosotros allá en la cruz del Calvario. O sea que cuando tengamos una mala noticia, tratemos de no quedarnos con ella, no quedarnos solamente con la mala noticia, porque si yo me hubiese quedado con la mala noticia en esta mañana, me hubiese ido desesperanzado, sin esperanza alguna, sin ganas de seguir viviendo, pero vimos que hay una buena noticia, hay una salida, siempre hay una salida. Tenemos que buscarla, pero esa búsqueda no la tenemos que hacer solitos. No la tengo que hacer yo, Mario Ramírez, solito, ni ninguno de ustedes solito, sino tenemos que hacerla tomado de la mano de Cristo, porque es Él quien pagó el rescate para salvarnos a cada uno de nosotros. Es Él, con Él no tengo que tener miedo a nada, porque en sus brazos poderosos descanso, porque Él es quien me promete una
una vida eterna. Es Él quien me promete vivir eternamente en la mansión celestial. Es Él quien pagó por cada uno de nosotros. O sea, en esta mañana quiero dejar en su mente el mejor pensamiento y que la mejor noticia que tenemos es Cristo Jesús, nuestro Salvador, y que cada uno de nosotros podamos estar ese día, como dice Elena G. de White, para poder comprender el costo que tuvo nuestra redención, que podamos estar en ese momento con nuestros amados, con los que están y también con los que descansaron algún día ya, que todos juntos podamos estar ese día glorioso. Ese es mi deseo y oración. Amén.